Entonces, cuando hablamos de las historietas o cómic, que también es conocido de esta manera, pues hacemos referencia a esa forma de expresión artística a través de un medio de comunicación. Resulta que las historietas también son un medio de comunicación y a través de este medio de comunicación se busca eh, con el uso de los dibujos y con el uso adecuado de un texto, crear una secuencia en el cual se logre componer un relato o una serie de relatos o de hechos o de acontecimientos. Y estos relatos suelen ir enmarcados en viñetas o en recuadros en donde se buscan adaptarse a la forma y al estilo de la narración que se está presentando. Entonces, si nosotros vemos una historieta en cuanto a la parte humorística, pues allí vamos a encontrar toda una creación visual para poder, digámoslo así, que representar esa narración de manera adecuada, ¿sí? Entonces, dentro de las historietas, y hay diferentes tipos de historietas con diferentes tipos de intención, pues además de dar y transmitir un mensaje y una historia, pues también lo podemos ver como un medio de comunicación. Además de que es un medio de comunicación, el cual está constantemente, digámoslo así, en renovación y es muy llamativo para todas las edades, para todas las generaciones, sean niños, adolescentes, jóvenes o adultos. Aquí encontramos un ejemplo de una historieta, entonces allí podemos ver que tenemos unos recuadros, unas viñetas y también tenemos unos bocadillos en donde está la parte del texto de la historia y de la narración. Hay unas características específicas y primero es que estas tienen varios personajes, aunque algunas tienen un protagonista y también pues aparecen allí algunos personajes que acompañan o personajes secundarios. Sin embargo, dentro de estas historietas, también lo que se busca con estos personajes es crear como un diálogo, ¿no? Entonces no solo aparecen los personajes, sino que la narración y la historia se desarrolla a partir de diálogo entre los personajes, personaje principal o protagonista y personajes secundarios. Generalmente incorpora al texto imágenes y también estas tienen como, digámoslo así, una coherencia al ser utilizadas. Si yo voy a hablar y voy a hacer una historieta sobre los gatos, entonces pues yo no puedo colocar un perro, ¿sí? Entonces hay una coherencia entre el texto y entre las imágenes. Hay unas líneas de movimiento dentro de las historietas en el cual se busca darle como un efecto al dibujo. A veces nosotros vemos historietas y en donde, ejemplo, el protagonista o el personaje está corriendo y en la parte de los pies aparecen unas lineecillas. Estas lineecitas son líneas que recrean el movimiento del personaje. Y también las historietas tienen un doble propósito. Primero, divertir y segundo, relatar una problemática social. A veces es muy tedioso y es bastante dispensioso leer, ejemplo, una información en un texto de una o dos páginas y si a nosotros nos presentan una historieta, pues primero es más llamativo y lo entendemos de manera más fácil, ¿sí? Entonces buscan divertir y buscan relatar también problemáticas sociales. Entonces por eso nosotros podemos ver historietas en donde aparece Duque y en donde aparece Álvaro Uribe Vélez, personajes de la política que son bastante nombrados, o podemos ver historietas sobre el COVID, o podemos encontrar historietas sobre la llegada de esto de la NASA a Marte, ¿sí? Entonces casi siempre dentro de las historietas se están recreando esos acontecimientos o hechos en la actualidad. Algunos también nos remiten a simplemente una historia o a dar una enseñanza a través de esta. ¿Cuál es la estructura de las historietas? Entonces, dentro de las historietas nosotros encontramos primero una secuencia de imágenes, ¿sí? Es decir, que si vamos a hacer una historieta sobre Caperucita Roja, en el primer recuadro va a aparecer Caperucita y la canasta de frutas.
En el segundo cuadro, Caperucita en el bosque. En el tercer cuadro, Caperucita donde la abuela. Es decir, que hay una secuencia de las imágenes. ¿Listo? ¿Para qué? Para darle un hilo conductor a la historia. Segunda característica, se utilizan globos llamados bocadillos y a través de esto se desarrollan los diálogos de los personajes, pensamientos o emociones de los mismos. Tercer característica, en algunas historietas se utilizan las viñetas. Cuarto, se utilizan onomatopeyas. Entonces, cuando hablamos de onomatopeyas, son aquella recreación que nosotros podemos hacer de manera visual sobre algún sonido. Ejemplo, cuando se va a estallar una bomba, entonces sale allí una bomba y dentro de la bomba dice boom, ¿sí? Es decir, que esa bomba va a explotar. Y la última característica o elemento dentro de la estructura es que los dibujos representan personajes, escenarios y acciones. Entonces, como hay unos personajes, escenarios y hay unas acciones y además hay una narración, chicos, las historietas pertenecen o tienen la estructura del género narrativo. ¿Cuál es la estructura de los textos del género narrativo? Inicio, nudo y desenlace. Muy bien, inicio, nudo y desenlace. Y allí también juega esto de tener un orden y una secuencia dentro de las imágenes. Entonces, a través de las imágenes se crea un inicio, un nudo y un desenlace de la historieta o de la historia o de la narración que se está presentando. ¿Cómo se elaboran las historietas? Y hay algo muy importante y es que es necesario tener la conceptualización de lo que vamos a hacer. Es decir, que en un primer paso se debe de pensar qué queremos con la historieta, ¿sí? ¿Qué intención tenemos con esa historieta y qué tipo de historia queremos contar a partir de esta? Y de esa manera pues nosotros vamos pensando en los protagonistas, en los antagonistas, en el escenario en el cual vamos a realizar esa historia. ¿Qué otro aspecto hay que tener en cuenta? La creación. Y cuando nosotros hablamos de creación es necesario poder empezar a rotular la hoja, es decir, a organizar las viñetas en la hoja según el estilo que nosotros le queremos dar a la narración. Si mi historieta va a tener 6 viñetas, entonces yo ya empiezo a mirar cómo voy a diseñar, cómo voy a crear esas viñetas de una manera en que sean llamativas y además que tengan una secuencia. Y por último, hay que tener y realizar una revisión. Es decir, que una vez ustedes cuenten las historias, se debe de añadir los detalles mínimos dentro de la historieta. Entonces podemos allí colocar las onomatopeyas o aquellas liniecillas que de pronto le dan esa parte de animación a los personajes y demás. Y leerlo, ¿no? Leerlo es muy importante porque a partir de la lectura nosotros podemos analizar si dentro de la historieta hay un hilo conductor o no lo hay. Si se están contando los hechos de manera correcta o no se están contando de manera correcta.